Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá en Divina Justicia, como todos los martes a las 6 p.m. por Miraflores TV Digital. Yo soy Rocío Cano Burinoni y hoy día vamos a cambiar de tema. Ya estoy hasta por acá de la política y que todos los días, todos los martes tenemos que hablar, rajar de nuestro presidente, rajar del Congreso, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, siguen los mismos dichos y dientes y efectivamente tenemos que modificar un poquito el escenario, ¿no? Y más que nada por un tema tan importante que ha salido hace como 15 días, que es el proyecto de ley que tiene una exposición de motivos en la cual se está modificando la ley de arbitraje y la ley de contrataciones con el Estado, para que el arbitraje no sea como que privado, sino que nada más lo maneje el Poder Judicial. Entonces, para eso hemos llamado a expertos acá, internacionales también, así que estamos también desde Francia y dos expertos de Perú, así que los voy a presentar. Es la doctora Karina Zambrano Blanco, abogada. Me han puesto candidata al decanato del Colegio de Abogados de Lima. Eso no es. No estás candidateando, ¿no, Karina? No, no, imposible. Bueno, ella es experta en arbitraje, en medios de solución de conflictos, también en conciliación extrajudicial. Efectivamente tiene centro de arbitraje, tiene centro de conciliación y próximamente va a tener un centro de mediación, así que bueno, es una de las primeras expertas acá en el Perú con el tema de arbitraje y obviamente está en el Registro Nacional de OCE. Y también tenemos al doctor Carlos Enrique Castillo Rafael, abogado con segunda carrera y maestría en filosofía, director del Centro de Conciliación de Arbitraje PATMOS, especialistas en mecanismos alternativos de resolución de conflictos, con experiencia en conciliación y arbitraje y aparte de docente universitario, Carlos. Así que casualmente queremos hablar un poquito con ellos para que nos cuenten qué pasa con esta exposición de motivos que tanto movimiento ocasionado entre los árbitros. Y también estamos con el doctor Michel Aurelin Celi Vegas, abogado en Europa, Suiza, Francia y España, y también en el Perú. Él es economista y abogado de profesión, árbitro de la Corte de Arbitraje del ICAM en España, especialista en asuntos internacionales y conferencista. Bueno, bienvenidos a los tres. La verdad que los tres son muy amigos míos. Y bueno, ayer fue el Día de la Amistad, así que les doy un saludo atrasado, pero saludo al fin y al cabo. Y bueno, quiero empezar con este tema. ¿Qué les parece este proyecto de ley? ¿No? Y también, bueno, estamos acá con un árbitro de España, ¿no? Del ICAM, que más o menos también nos puede dar su perspectiva de ver si efectivamente estamos por buen camino en el Perú o no. Vamos a darle primero el pase a las damas. Doctora Karina Zambrano, bienvenida al programa. ¿Cómo está? Gracias, Rocío, por la invitación. Gracias por permitirme compartir la tribuna con Michelle y con Carlos y grandes amigos y contigo también, porque es un tema pues en el cual realizamos nuestra actividad laboral, los cuatro somos árbitros y nos va a encantar hablar de este tema, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es tu impresión con respecto a esta exposición de motivos que ha salido? Mira, ese proyecto de ley que busca modificar la ley de arbitraje y la ley de contrataciones del Estado, ley 3225, voy a ver, acá en su exposición de motivos dice, proyecto de ley que tiene por objeto modificar la ley de arbitraje y la ley de contrataciones y tiene como objetivo optimizar el marco normativo alrededor de los procedimientos de selección o ejecución de obras públicas con la finalidad de evitar los perjuicios que se genera a la sociedad debido a la paralización de obras y la falta de una regulación eficiente en los procesos arbitrales y judiciales relacionados a esto. Entre las modificaciones a esta norma está la acreditación de centros de arbitraje, que va a estar a cargo del Ministerio de Justicia, que ya conocemos, la competencia territorial para solicitar el otorgamiento de medidas cautelares en sede judicial, formas de fianza bancaria o patrimonial. También el proyecto refiere al otorgamiento de medidas cautelares en sede judicial, otorgamiento de medidas cautelares posteriores a la constitución del tribunal arbitral
impacto que la medida cautelar pudiera generar interés público y abandono del proceso arbitral. Entonces, en sí, la exposición de motivos es mejorar la obra pública y algunos temas sueltos que quedan en el arbitraje. Pero nosotros consideramos que con este proyecto no puede mejorarse la obra pública si es que no partimos de la raíz, que es en el momento de la contratación, el momento que el Estado contrata con un contratista. En el Perú, lamentablemente, no existe un catálogo de precios, lo que ha generado que un kilómetro cuadrado cueste distinto en un municipio y mucho más caro en otro municipio, y para qué hablar del interior del país. De acuerdo a un reporte de una revista muy prestigiosa, el Perú es el país que paga 10 veces más el valor de un kilómetro cuadrado. Normalmente estamos entre 1.100.000, 1.200.000, y normalmente en España, que nos cuente Michelle, el valor del kilómetro cuadrado está en 179.000, 200.000. Entonces, creo que este proyecto quiere optimizar el tema de las contrataciones, y creen que el problema es el arbitraje. Si bien en el arbitraje hay que mejorar algunos temas, algunos cabos sueltos, sí, pero ese no es el origen del problema. El arbitraje ya consolida una especie de colusión entre contratista y entidad, porque no puede ser que consultorías que costaban a 100.000 soles, 70.000, ahora tengan el valor de 22 millones como una consultoría en gobierno regional. Hace poco se suscribió un contrato con un contratista chino para poder construir 33 kilómetros de la carretera esta que hubo la salida del río en Aguascalientes, y son 33 kilómetros que hay Ah, que en recorrer Cusco, ¿no? En en Cusco, cerca Cusco, de en Machu Picchu. Aguascalientes, en Machu Picchu. Ajá. ¿Y tú sabes cuánto costaba el contrato de 33 kilómetros? De 30 kilómetros, 333 millones. O sea, es una locura, 333 millones. O sea, definitivamente el problema no creo que es el arbitraje. El problema es que el Perú no tiene un catálogo de precios y permite a ciertos funcionarios corruptos y permite a ciertos contratistas corruptos manejar el precio de la obra de acuerdo a su antojo. Si un alcalde necesita para su campaña, por ejemplo, va a incrementar los costos de la obra. Yo fui jefa de logística y vi cómo determinamos el valor referencial de una obra en 2 millones. Pero en ese momento la alcaldesa estaba en un problema político y necesitaba caja. Incrementó ese costo de la obra a 4 millones, como si nada. No, Entonces, eso es corrupción. Eso es corrupción. es corrupción. Pero eso se está realizando en el Perú en todas las obras. O sea, ese precio de 333 millones para una obra pública, 30 kilómetros, realmente es exorbitante. No sé en qué esté ese contrato, parece que hay ciertos cuestionamientos, pero esa es la realidad del Perú. O sea, el origen está en que el Perú no tiene un catálogo de precios, no sabe cuál es el precio y permite a ciertos funcionarios y contratistas manejar el precio a su antojo y de acuerdo a sus intereses. Y lo que hace el arbitraje solo es verificar si una de las partes cumplió o incumplió. Tuve un arbitraje hace poco que me pareció escandaloso, era de un hospital, con esto termino, era de un hospital que requería agentes de seguridad. Y este hospital, por sus características y dimensiones, no requería más de 40 personas, agentes de seguridad. Tenía 400, parecía un penal, y realmente fueron a trabajar los 400 nunca, solo fueron a trabajar los 40. Entonces te das cuenta, o sea, se están lanzando procesos de selección en obras, bienes y servicios totalmente sobrevalorados, con números inexactos, con valores más muy altos de los kilómetros cuadrados. Entonces, es algo que el arbitraje no va a solucionar. Eso tiene que ir de frente a que el Perú necesita urgentemente lanzar un catálogo de precios y saber cuál es el valor real de una obra, de un bien, de un servicio, etc. Bueno, me parece perfecto, Karina, pero a ver, dime, ¿y eso qué tiene que ver con el arbitraje? O sea, ¿por qué quieren bajarse el arbitraje? Porque el arbitraje no va a modificar eso, ¿no? O sea, Así es. lo que quiere decir esa exposición de motivos es que ellos piensan que los corruptos es la institución del arbitraje. Así es. Bueno, sí hemos tenido casos aislados como el tema del caso Orellana,
hemos tenido ciertos temas aislados de arbitraje, como toda institución, no lo podemos negar. Pero eso es qué sé yo, máximo un 5%. El 95%, 90% de los procesos arbitrales es realizado por gente honesta como tú y yo, que tiene filtros de calidad, que tiene los principales centros de arbitraje del Perú, como los arbitrajes que realiza, por ejemplo, gente como Michel Celis, que no solo es un árbitro nacional en contratos con el Estado, sino es un arbitraje internacional, y Carlos Castillo, que ha sido director de arbitraje del Ministerio de Justicia. Entonces, Del Minjus, o sea, exactamente. mira, Michelle, Carlos, Rocío, son un gran ejemplo de que existen árbitros honestos. ¿Y sabes cuál es lo más positivo del arbitraje? De que, de que solo se va nula o se cuestiona la decisión en máximo un 20%. Frente al Poder Judicial que se cuestiona 80%, o sea, es al revés. Entonces, definitivamente el arbitraje es una institución muy buena, muy sólida, pero sí hay casos aislados y faltó a los árbitros y centros de arbitraje denunciar esos casos públicamente. Los centros de arbitraje, los principales centros se callaron, no dijeron nada, y eso es lo que generó que permitiera esta situación en la cual estamos ahora, que tiran al arbitraje del culpable de esto y en realidad no lo es, ¿no? O sea, es un mecanismo muy eficiente de resolución de conflictos, como lo es la conciliación, como son las JRs, como es la mediación. Es decir, sí es una institución positiva en el Perú. Ok, bueno, muchísimas gracias, Karina. No te vayas, todavía seguimos la discusión y el debate. No sé si quiere primero hablar Carlos o Michelle, es con respecto a lo mismo, ¿no? Carlitos, tú cuéntanos, o sea, ¿cómo ves la situación de este proyecto de ley, bueno, que ha salido su exposición de motivos y en la cual como que ha alterado el gallinero, por decirlo de alguna manera, a nosotros los árbitros, ¿no? Bueno, totalmente en contra, porque es un despropósito, tal como lo indica Karina. Efectivamente, este proyecto, que todavía puedo llamarlo una suerte de presunto, porque todavía no se encuentra en el Congreso de la República, por lo menos en el portal no se ha presentado todavía en la lista de proyectos de ley, pero sin duda está hecho con esa finalidad. Modifica 3 leyes, ¿no? La ley de arbitraje, la ley de contrataciones, el tubo de la ley 30.225 y la ley de proceso contencioso administrativo. En cuanto al arbitraje, modifica 4 artículos que han sido efectivamente reseñados por Karina. Y todo esa modificación se justifica, porque el mismo título del proyecto lo dice, es para garantizar la adecuada ejecución de las obras públicas. Como si la modificatoria de la ley de arbitraje va a garantizar la adecuada ejecución de las obras públicas. Claro, por ahí voy, ¿no? O sea, ahí es algo que yo lo siento como algo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Por eso le preguntaba a Karina, ¿en verdad qué tiene que ver el arbitraje con eso? Efectivamente, hay una falacia de falsa causa, ¿no? Están atribuyéndole de alguna manera al arbitraje una responsabilidad en la mala o ineficiente ejecución de la obra pública, cuando es al revés. Debido a que hay problemas en la ejecución de la obra pública, en esa fase de la ejecución contractual, es que se utilizan mecanismos alternativos como el arbitraje, no es solamente ese, la conciliación o la Junta de Resolución de Disputas son otras posibilidades. Y lo peor aún, a mi juicio, es que pretenden repetir ese error casi histórico en nuestra forma de entender la necesidad de una regulación normativa. Estamos cayendo en la sobreregulación en lugar de la innovación. Se está modificando la ley de contratación del Estado, la ley de arbitraje, todo para asegurar que la performance del Estado sea más óptima, aparentemente, tanto en lo uno, en la contratación pública, como en el arbitraje en dicha materia, cuando el Estado es parte, cuando en realidad, si es el afán, lo que debe hacerse es una ley ad hoc exclusivamente de arbitraje en contrataciones con el Estado, o por último, una ley de medios alternativos de resolución de conflictos en obras, servicio, consultoría y bienes públicos en la etapa de la ejecución contractual. Pero no pueden modificar la Ley General de Arbitraje, porque la Ley General de Arbitraje está pensado como marco general para las distintas modalidades de arbitraje que los ciudadanos podemos
usar en arbitraje comercial, en arbitraje de consumo, en arbitraje popular, etc. Entonces no se puede modificar una norma que está pensada más bien para un escenario diferente. Y si por último se quiere dar esa excesiva protección, que tampoco me parece que se resalte el papel protector al Estado frente al particular, al contratista, cuando en realidad en el arbitraje hay un absoluto respeto de la igualdad de armas, de la equidad de las dos partes, y lo que se busca es que las dos alcancen la justicia que corresponda. En cualquier caso, sostengo que debe haber una ley ad hoc específicamente en el caso de la ley de contrataciones con el Estado en materia arbitral o de mecanismos alternativos. De esa manera, la ley general no se tocaría, generando este despropósito. Lo peor aún es que no solamente con estas modificatorias quedaría modificado el arbitraje en contratación pública, sino en general, porque en general, claro, lo que están alentando en última instancia es que el arbitraje, como pasó con la conciliación o está pasando con la conciliación, esté sobreregulado, resulte inoperativo y paulatinamente se vocee que ahora debe ser la jurisdicción estatal la que se encargue de este tipo de conflictos, así como también lo anuncian con respecto a la conciliación, ahora está pasando con respecto al arbitraje. Y lo otro es que el Estado, en su afán de la sobreregulación, quiera regular, registrar, sancionar, supervisar a las instituciones arbitrales, a los árbitros en general. Creo que el Ministerio de Justicia en ese punto debe hacer una suerte de balance, cuál ha sido su performance en ese tipo de función con respecto a la conciliación. Y que muestre si en lo que respecta a la conciliación, que es un mecanismo mucho más sencillo, se ha dado los frutos necesarios para poder siquiera pretender ahora encargarse de la administración del arbitraje tan rico, tan importante y de múltiple desarrollo. Yo considero de que el Ministerio de Justicia no ha dado la talla todavía en la conciliación extrajudicial, y sería un grave error que asuma la responsabilidad en el caso del arbitraje de la manera como se encuentra en este momento. Así que hay varias aristas de este proyecto que nos hacen recelar de su efectividad y de su razonabilidad en cuanto a su implementación. O sea, ¿tú consideras que sí, efectivamente, el arbitraje debería quedarse en el OCE? Yo considero que debe quedarse en manos de especialistas, personas que conocen la materia de arbitraje, que son árbitros de bastante expertise, conocimiento, tienen publicaciones, que ahora no pueden ingresar, por ejemplo, la nómina que maneja OCE, que se dé parte, por ejemplo, a los jueces comerciales. A ver, sería importante escuchar la opinión de los jueces comerciales que han ganado bastante conocimiento en la ejecución de laudos, ¿no? Y que yo creo que conocen bastante sobre esta materia. ¿Estarán de acuerdo con esta judicialización presunta de las controversias estatales en materia de obra, por ejemplo, al Poder Judicial? O la opinión de algunos procuradores públicos que, por ejemplo, han estado en los últimos años mostrando un gran éxito en cuanto a la defensa técnica en materia arbitral, mostrando que el Estado puede manejar muy bien los arbitrajes si se prepara y conoce. Así que considero que a estas alturas se han dado mucho en la consolidación del arbitraje en materia de contratación, que desandar todo ese camino sería un error. Ok, gracias, Carlos. Ahora, Michelle, mira, o sea, tú sabes de que efectivamente, por ejemplo, en España, en Europa, no hay arbitraje obligatorio, ¿no? Exactamente. Es algo así como muy extraño, ¿no? Es más, yo lo tuve que debatir en Salamanca, no sabes cómo, el esfuerzo que tuve que hacer para explicarles, ¿no? De que nosotros teníamos un arbitraje obligatorio. Entonces, tiene su lado bueno y tiene su lado malo, ¿no? Ahora, uno dice, el Estado, hay una división de poderes y tenemos a un poder encargado en dar justicia, que es el Poder Judicial. Entonces, ¿por qué tenemos una obligatoriedad de casos de contrataciones con el Estado de meterlos en arbitraje? Bueno, obviamente nosotros ya sabemos por qué, fueron por los TLCs, ¿no? Entonces, que se firmaron y bueno, le convenía al Estado porque acá no había confianza en el Poder Judicial cuando venían inversores extranjeros. Entonces ahí fue que manejó todo esto y salió. Ahora, tú desde el punto de vista de abogado en Francia, en España, ¿cómo ves esta situación? Porque yo sé que a ustedes les parece raro, porque efectivamente no hay, o sea, siempre es voluntario. Ahora, en España, por ejemplo, está aumentando muchísimo los casos de arbitraje, pero sin embargo siempre es voluntario, ¿no? Entonces cuéntanos más o menos tu apreciación. Bueno, en primer lugar,
este proyecto es, en todo caso en el Perú, es algo que ha surgido de estudios que pueden considerarse como serios. Esperemos que no sean destrozados en el Parlamento que tenemos actual. Esa es la primera atingencia que tendría que hacer, ¿no? Porque normalmente la ley que debe salir es para mejorar de repente los aspectos ligados al arbitraje. Como experiencia le puedo decir que evidentemente hay muchas diferencias entre un país y el otro. Pero lo que quisiera hablar básicamente, y es lo que me concierne, es el arbitraje internacional. Yo veo que en el proyecto se menciona algo que es un poquito restrictivo para los árbitros internacionales, que tienen que tener, sobre todo en el caso de arbitraje de derecho y para arbitrajes nacionales, que estén registrados o que tengan un título de abogado y que estén registrados en SUNEDO. Yo creo que es una restricción, si se quiere, que pertenecen al monopolio del Estado. O sea, estamos ya con los principios de los árbitros que no se pueden realmente desplazar al Perú para asumir este tipo de casos. O sea, vemos ya la intervención del Estado como un control específico para las contrataciones que pueda hacer el Perú en el extranjero. Ahora, eso es algo histórico, ¿eh? Yo le digo, por ejemplo, mi experiencia cuando estaba en el Ministerio de Economía y Finanzas, cuando hemos visto créditos del Banco Mundial, del Banco Interamericano, de la Corporación Andina de Fomento, son cláusulas que ya vienen diseñadas en los mecanismos, lo que se llaman los board directories, que realmente no se puede hacer nada. Cualquier tipo de controversia ya viene definida. Entonces, entrar a crear una ley que pueda realmente preservar la libertad de circulación de los árbitros y encontrarse contra esas imposiciones de los organismos internacionales o con las directivas de los organismos que tienen que ver con el arbitraje es bastante difícil, no podemos conciliar. Lo que sí hay que tener en cuenta es de que a veces pretendemos hacer una norma jurídica perfecta, pero en el fondo no es aplicable. Entonces, por ese lado, el proyecto, en lo que se refiere el arbitraje internacional, a mi entender, puede tener una serie de consecuencias nefastas, sobre todo si exigen que los árbitros internacionales estén reconocidos por el SUNEDO y que tengan un título de abogado. O sea, esa es una limitación para, en primer lugar, que los especialistas que vienen del extranjero, que tienen mucha experiencia y que puedan contribuir a resolver los problemas, los diferentes que existan con el Estado peruano, no podrán intervenir. Ese es el primer punto. Segundo punto, en Europa es cierto que hay una serie de organismos que son básicamente privados y no necesariamente tenemos un cuerpo legislativo, un cuerpo o una institución corporativa que reúna a los árbitros. O sea, el árbitro, por ejemplo, yo soy miembro de varias asociaciones de árbitros en Suiza, en España, y necesariamente lo que les interesa a las organizaciones son la experiencia y el conocimiento con unos requisitos evidentemente como lo que exige el Colegio de Abogados de repente en los que se refiere a las condiciones personales del candidato y las condiciones profesionales, eso es lo básico, pero de ahí no hay limitaciones. Ahora evidentemente están los principios del IVA, los principios de todo organismo, de la Cámara de París, en comercio internacional de las organizaciones que existen como la OMPI, la OMC, etcétera, etcétera, donde en cada tipo de organización existen criterios que son determinantes para poder intervenir. Con lo que le quiero decir de que legislar en términos de arbitraje, ligarlo con la contratación del Estado, y es un monopolio del Estado. A mi entender, sin tocar la legislación ligada al arbitraje, porque el arbitraje es estrictamente voluntario y privado, lo del Estado tendría que legislarse en función con una legislación específica que si la contratación del Estado tiene que ver algo con arbitraje, evidentemente quedaría como un sector limitado a las contrataciones del Estado. Ahora, no podemos ligar todo el arbitraje internacional únicamente a cuestiones del Estado. Hay arbitraje internacional con empresas que no necesariamente son estáticas o estatizadas, de tal manera que por ahí tenemos ya un defecto de lo que sería la aplicación de esa ley. En lo que se refiere a la experiencia o a la aplicación de tratados internacionales, como ha mencionado bien Rocío, TLC, o cualquier tipo de acuerdo comercial con la Unión Europea, eso también ya está definido. O sea, si cogemos los tratados de libre comercio, cogemos los
las normas, las directivas del Banco Mundial, de la Corporación Andina de Fomento o del Banco Interamericano, ya prácticamente nos queda muy poco para dejarle un campo libre al arbitraje privado internacional, porque el resto ya está definido. Entonces, cualquier ley que pueda existir tendrá algún tipo de limitaciones porque hay elementos que no puede tocar. Si no, entraremos en esos problemas de conflicto de leyes en las cuales muchas legislaciones nacionales querrán imponerse. Y además le digo otra cosita, aquí por ejemplo, para tomar el caso de Suiza. En Suiza, la ley, los procedimientos de arbitraje los realizan las cámaras de comercio, pero no es una cuestión de ley, y lo que dijo Karina un poco es los elementos que se pueden derivar de un arbitraje que podría ser considerado como una fuente de malversación o de corrupción. Les cuento un caso reciente aquí en Ginebra, por ejemplo. Ha habido un montaje de un arbitraje falso de los países del Golfo con cuestiones políticas y que al final los abogados que han firmado los laudos, que han sido personas que no tenían ninguna experiencia, que figuraban como árbitros porque no hay ningún control en eso, han sido sancionados, incluso con penas de prisión. Y entramos a ese caso de que el arbitraje puede ser relativamente voluntario, puede ser libre de las partes, pero tiene que ser legislado por el Estado. Ahora, ¿cómo fijar los límites del Estado? Ahí está el problema. Si partimos de una filosofía o de una visión relativamente de Estado al 100%, entramos en el problema de que todo se resumirá a las condiciones del Estado. Si partimos a la parte de la liberalización del sistema de arbitraje, caemos en todo eso que significa distorsiones del arbitraje en sí mismo. O sea, crear un sistema de arbitraje para hacer aparentar que un laudo es válido entre las partes y darle efecto de cosa juzgada y ser reconocida por un juzgado en uno u otro país, relativamente es fácil cuando hay intereses que son muy comprometedores, sobre todo de grupos políticos que tratan de hacer un arbitraje en un país tercero para hacerlo valer en el país en el cual tiene que tener un efecto. O sea, para indicarles que es muy probable tener en cuenta que todas las leyes dependen de lo que quiere el legislador. Y en este momento yo pienso, a mi entender, que la ley de arbitraje en el Perú, si bien es una de las buenas leyes que puede ser tomada como ejemplo en América Latina, no hay que pensar que tiene que darnos mucha libertad, como no hay que pensar tampoco que el Estado puede tener mucha libertad para imponer las normas. Yo creo que hay que tener una mixtura de los procedimientos. Los excesos son malos. Muchas leyes matan a la ley. Entonces, tomemos lo bueno que tienen las organizaciones internacionales o las cámaras de comercio o los organismos privados que manejan bien el arbitrado desde el punto de vista técnico y sigamos ese ejemplo. No nos centremos únicamente a criticar si la ley es buena o mala. Pensemos que la ley será buena o será mala en función de la realidad del país. Y la mayoría de problemas que ahorita pretende el Estado solucionar con la nueva ley es simplemente los problemas del Estado. ¿Cómo se defiende el Estado ante una eventualidad de un incumplimiento de un contrato con un ente extranjero y en el cual el Estado no debería ceder lo que se llama esa especie de jurisdicción y ver aplicación de legislación externa, sino que el Estado trata de proteger? Ahora, es que esa protección será reconocida en otros países. A mi entender, yo creo que sería contraproducente aprobar una ley que no podría ser reconocida en los otros países, y las empresas de esos países, si quisieran negociar con Perú, no entrarían en ningún tipo de negociación hasta que se modifique esa ley que hoy día se pretende aprobar. Esto por el momento que puedo decirlo. Muchas gracias, Michelle. Sí, definitivamente. Bueno, también quería preguntarte sobre la Junta de Resolución de Disputas en los países donde ejerces, allá en Europa, ¿no? Pero bueno, ahora quiero preguntarle a Karina con respecto a esto, ¿no? Bueno, sí, como dijo Carlos, tiene razón. Todavía ni siquiera está en la bandeja de proyectos de ley, ¿no? Pero bueno, ya salió la exposición de motivos. Hay muchos proyectos de ley que no se han llegado, ¿no? Acuérdate que querían sacar el arbitraje ad hoc y quedaron allí. No se pudo. Entonces, y muchas cosas así que quedaron en el tintero, por decirlo alguna cosa. Es decir, el Congreso lo estuvo manejando.
pero quiero ir un poquito más allá. O sea, quiero reflexionar con ustedes con respecto a si esto está siendo manejado políticamente. Ya hemos visto lo que dijo Michelle, de que efectivamente los árbitros extranjeros no podrían acá ejercer en el tema de contrataciones con el Estado. Bueno, sí, obviamente. Y el tema de la SUNEDU, Michelle, te cuento que ha sacado una norma, ¿no?, que ya ha sido aprobada en la primera legislatura, falta la segunda legislatura, en la cual ya la SUNEDU ya no va a ser SUNEDU, ¿no?, sino va a volver todo a la Asamblea Nacional de Rectores. Entonces eso también es una cosa de que no se sabe hacia dónde estamos partiendo, ¿no?, y hacia dónde vamos. Entonces, efectivamente, ahí agarramos. Ahí hay algo político, yo sí le veo en el fondo algo político. Casualmente lo estuve conversando con Karina el día de ayer, ¿no? Tú, Karina, me decías que no, que tú no lo veías político. Entonces, en todo caso, cuéntanos más o menos tu impresión. Bueno, hay un sector de la población que está insatisfecho con el arbitraje. Incluso el ministro de Justicia dijo de que los grandes problemas se solucionaban en buffets grandes y usaban el arbitraje como forma de consolidar sus delitos, ¿no? Es decir, en realidad hay un descontento de un sector de la población y el gobierno actual ha tomado ese descontento y lo ha puesto como su caballito de batalla. Sin embargo, el arbitraje es una herramienta muy útil, es muy eficiente siempre y cuando el factor humano, el árbitro, sea honesto, sea independiente, sea transparente. Si el árbitro no es transparente, independiente, pues lamentablemente el arbitraje es un desastre. Entonces, sí, o sea, depende, ¿no? O sea, por eso te preguntan, ¿tienes un arbitraje? ¿Y quién es el árbitro? Porque dependiendo del árbitro tú vas a saber si ese arbitraje va a ser bueno o no. Entonces, yo creo que nos ha faltado a los mismos árbitros y a los centros de arbitraje difundir los beneficios en la sociedad del arbitraje. No enseñan en los colegios lo que es arbitraje. En las universidades recién una que otra están enseñando arbitraje. O sea, nos ha faltado una especie de difusión, de concientización en la sociedad, y por el Estado ha faltado transparencia. ¿Por qué no publican los laudos, o los centros de arbitraje publican los laudos, las designaciones? Ha habido una especie de transparencia porque efectivamente, es decir, hay un grupo que está interesado que no haya esa transparencia, pero a los árbitros que actuamos con transparencia nos interesa que haya transparencia. Entonces yo creo que mucho depende del arbitraje, el factor humano, es decir, si tú has estado en un arbitraje con un excelente árbitro, tú dices el arbitraje es lo máximo, pero si has estado con un arbitraje que ha laudado en contra tuya o ha laudado en contra de una entidad o ha favorecido a un contratista, o sea, vas a decir es un desastre. Entonces, como que estamos ahí, ¿no? Depende del factor humano, pues sí. Ok, Carlos, la misma pregunta, o sea, si todo esto viene a raíz de algo, estamos viendo de que estamos en una coyuntura política muy importante, ¿no? Y que parece una estrategia, ¿no? Parece que están moviendo las piezas y que parece toda una estrategia. Entonces, ¿esto no será parte del juego? A esa va mi reflexión. Yo me atrevería a hacer una distinción, ¿no? Más que ser producto de la política, de un enfoque ideológico. Para todos es conocido de que el actual gobierno central tiene una cierta proclividad a una ideología donde el rol del Estado debe ser fundamental en todas las actividades y donde la autonomía de la voluntad de las partes o la iniciativa privada debe eclipsarse o reducirse, ¿no? A eso quería llegar. Entonces el arbitraje, como la conciliación extrajudicial, como los mecanismos alternativos en general, están basados en la autonomía de la voluntad de las partes. Y en ese sentido, una mirada superficial desde esa ideología haría pensar que el arbitraje pues tiene que de alguna manera regularse o haber una sobreregulación y el Estado tiene que establecer controles. Además recuerden ustedes que ya desde antes se ha dado la crítica de que esta justicia privada, porque así la han denominado al arbitraje sobre todo y a la conciliación incluso también en su momento, va en contra de supuestamente los intereses populares, ¿no? Porque justamente está basado en esa
voluntariedad que solo un cierto sector de la sociedad económicamente pudiente puede materializar. Pero yo creo que incluso en ese aspecto hay un error, porque en realidad lo que debiera verse, que la justicia alternativa, que facilita el arbitraje, la conciliación, la mediación, etcétera, no está basado únicamente en ese principio liberal de la autonomía, de la voluntad, que aparentemente le tienen ojeriza en el gobierno central, sino está basado en un valor progresista, que más bien este gobierno debiera defender. ¿Cuál es ese valor progresista? El acceso a la justicia. Los mecanismos alternativos lo que facilitan, permiten a la ciudadanía tener acceso a la justicia. El Poder Judicial tiene problemas históricos que se han agravado mucho más con ocasión de la pandemia. Y el acceso a la justicia en este momento es muy difícil, ¿no? Los tiempos no se cumplen desde hace mucho, es oneroso, a pesar de la gratuidad que indica la Constitución, pero en la práctica es oneroso, y necesitamos distintas formas de gestionar los conflictos. Desde esa perspectiva, la mediación, el arbitraje y la conciliación responden a esa necesidad de este derecho fundamental, porque es un derecho fundamental el acceso a la justicia. Exacto. Y este gobierno debiera más bien hacer suya esa bandera. Ahora, que haya problemas con respecto al arbitraje como en la conciliación, correcto, pero eso debe ser analizado de manera técnica, como muy bien dice Michelle, y no de manera subalterna o basada en otros criterios que más bien lo que van a hacer es empeorar a esta justicia arbitral. Así que yo considero que el elemento ideológico debe cambiar de enfoque. En lugar de ver que el arbitraje nace de un principio liberal, nace más bien de un principio progresista. Consolidar el derecho fundamental del acceso a la justicia, que mucha falta nos hace en el Perú. Bueno, sí, pero la verdad es que, el común denominador, el ciudadano de a pie, dice que el acceso a la justicia por intermedio del arbitraje es muy oneroso, ¿no? Es muy caro. Entonces no tienen acceso, ¿no? Entonces dicen, bueno, ¿por dónde entraría? Por el Poder Judicial. Vemos que el Poder Judicial en verdad no da justicia. Pero quería Rocío, te olvidas que tú, creo que Karina también y yo, somos parte de la nómina del arbitraje popular. ¿Qué ha hecho el Estado para posicionar el arbitraje popular? Si se le culpa que el arbitraje es para una élite, el Estado tiene una perla llamada arbitraje popular que lo puede hacer crecer. Cuando yo estuve en el área de arbitraje, disculpe que hable en primera persona en este punto, logramos en esa modificatoria inicial de la ley de arbitraje hacer que el tope de la cuantía, que era un techo de 20 UITs para temas de arbitraje popular o de baja cuantía, aumentara, precisamente para que hubiera mayor uso por parte de la población de este mecanismo alternativo. Pero a estas alturas el arbitraje popular casi está extinto. Casos, creo que el año pasado no llegaron ni a 30 arbitrajes en todo el año. Eso es inaceptable, ¿no? Entonces ahí hay un error del Estado. El Estado más bien debiera decir cómo justifica que su arbitraje que está ellos administrando no lo pueden posicionar y en cambio quieren entrar a regular un tema de arbitraje general que no lo pueden manejar tampoco. Bueno, y ahí hay también falta de información, porque efectivamente nosotros somos el país que más leyes tiene, porque eso no lo digo yo, sino se sabe que es así, y sin embargo no están reglamentadas, se modifican, es decir, nadie las conoce, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también tenemos que ver el lado de si efectivamente hay acceso o no hay acceso. O sea, ¿quién sabe el arbitraje popular? Muy poca gente. Entonces, bueno, sí, obviamente le compete al Estado hacer la publicidad, ¿no? Y decir, bueno, por si acaso, el arbitraje no siempre es caro, ¿no? Puede haber un arbitraje popular, ¿no? Que es sumamente barato, pero bueno, no lo hace. Entonces, ahí volvemos, ¿no? ¿Qué cosa es lo que quiere? O sea, ¿a qué está jugando el Estado, no? Rocío, si me permites, por ejemplo, sobre ese punto del arbitraje popular. Bueno, sí, por favor. De repente hay algunos elementos que ustedes conocen, pero parece que en el Perú no se aplica y de repente tomará tiempo para aplicarse. Es la intervención de terceros en el financiamiento de los procedimientos de arbitraje. Es decir, que hay muchos fondos, sobre todo en Europa, se están promocionando esto para financiar los procedimientos de arbitraje. Hablamos de una justicia que mínimo los financiamientos entran a partir de 3 millones de dólares, por decirle. Entonces ya no es popular eso. Lo que sí entra en juego es
cuál es el criterio para otorgar ese financiamiento. Por ejemplo, hay estudios de abogados que son seleccionados de ya sobre una lista de algunos poseedores de fondos de inversiones para los arbitrajes, de tal manera que ya somos de una manera u otra seleccionados. Es decir, este arbitraje es una manera de levantar dinero, porque estamos seguros que vamos a ganar a un estado determinado. O sea, esa figura probablemente en el Perú, no sé si existirá o de repente está todavía muy prematuro, pero es la moda que estamos ahora viviendo en Europa y en Estados Unidos. Entonces, ahora, esa transformación del arbitraje para los grandes capitales ya entra una transformación también de los principios del arbitraje, que entra la confidencialidad, porque cuando aparece una tercera entidad a financiar un procedimiento de arbitraje, evidentemente una u otra parte va a requerir al tribunal arbitral que se revele quién es la fuente de financiamiento de ese arbitraje. Entonces, y entramos aparte, ¿por qué lo haría, no? ¿Por qué lo haría? ¿por O qué lo sea, haría? ¿no Claro, habría en el un tema fondo... de parcialidad? No, claro, en el fondo hay conflicto de intereses, en el fondo Claro. podría haber principio de problema de confidencialidad y sobre todo que en el fondo el financiamiento no es porque quieran solucionar el problema, sino el financiamiento sea como una alternativa de inversión en un servicio que viene finalmente a hacer el arbitraje. Entonces, de una manera u otra, como decía alguien hace un momento, si ya conocemos quién es el árbitro, sabemos que vamos a tener un resultado. Ahora, el problema que tenemos en ese campo es que los mejores árbitros van a ser, si se quiere, contactados o conectados por estos fondos de inversiones, que de una manera u otra va a ser parte de su cartera de árbitros especiales y que van a encontrar el pago asegurado antes de empezar el procedimiento. Entonces, ya esa manera de cómo intervenir en el arbitraje prácticamente se desvirtúa los principios elementales que nosotros tenemos como justicia alternativa. Es decir, ya no es una justicia que pueda solucionar el problema sobre la base de la equidad, sobre la base de egalidad de armas, o elementos que a veces un juez no puede aplicar o que los aplica arbitrariamente, sino es el poder cómo financieramente podría derivarse hacia los árbitros que son competentes y que tienen una metriz, un dominio de la materia y que van a dar resultados que les interesa a las personas que financian. O sea, esos elementos son básicamente lo que pasa en el contexto internacional. Por eso que el proyecto, todos los proyectos de ley de arbitraje en todos los países del mundo resultan ser algo proteccionistas. ¿Por qué? Porque de una manera u otra está en juego la soberanía del Estado, por un lado. Por otro lado, independientemente del matiz político que tengamos en este momento en el Perú, pero es un proyecto que se ha trabajado antes de este gobierno y esperemos que se apruebe durante este gobierno, pero lamentablemente no se apruebe. Probablemente no se apruebe, pero mejor si no se aprueba. Lo que pasa es que la clase política que desconoce ya los elementos básicos de cómo funciona en economía, imagínense ustedes cómo van a pretender entender cómo funciona el arbitraje. Entonces, por ese lado ya tenemos un problema de qué texto podría salir sobre la base de compromisos que los grupos políticos que deciden el texto final de una ley pudieran aprobarla. En otro punto, el otro punto que hay que tener en cuenta es básicamente también lo que pasa en el contexto internacional. Hoy día, de repente, tenemos contratos que estamos llamando a licitaciones públicas, y las licitaciones públicas, detrás de todo el mecanismo existe un financiamiento que puede ser público de algún país o que puede ser privado de un consorcio de bancos. Entonces, hay un conflicto de intereses que hay que proteger. ¿Quién los protege mejor? ¿El que da el financiamiento o el que ejecuta el proyecto o el que recibe el proyecto? Eso es lo que hay que tener en cuenta en el problema de la resolución de conflictos que se derivan de eso. Ahora, yo por experiencia le digo que, por ejemplo, a veces en créditos internacionales habían financiamientos para hospitales en unas zonas del interior del país, donde supuestamente se iban a preservar vacunas, y en esa zona ni siquiera había electricidad. El factor humano de pretender hacer pasar que existía un proyecto financiado y que habían cláusulas, las mejores cláusulas de resolución de conflictos eran sobre proyectos que realmente en la práctica existían solamente en el papel.
Aunque tengamos un poquito cuidado con eso, porque a veces de repente nosotros queremos solucionar el problema una vez que la situación se ha presentado como conflicto, pero no vemos realmente cómo es la situación antes de poder negociar el contrato y si realmente ese contrato será ejecutado de una manera que pueda favorecer, en primer lugar, a la mayoría de las personas que están alrededor de ese contrato, no en el punto de vista de la corrupción, sino desde el punto de vista del desarrollo económico. Por eso que es un poquito delicado, a mi entender, pretender legislar sobre algo que realmente los que son los considerados como padres de la patria no conocen los elementos básicos de economía y menos de derecho. Entonces, ese conflicto que siempre habla en la conformación de un equipo técnico para poder establecer una ley que pueda ser equilibrada, justa, no la vamos a tener. Por eso, estos elementos que le estoy mencionando lo vemos aquí también los problemas en los países en Europa, o sea, el arbitraje que hay en Francia, que han habido con mercados con concursos públicos también, es porque han habido montajes de empresas, de monopolios, para comprar servicios del Estado y evidentemente poder beneficiar de las ayudas del Estado. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo ahora. Esto de la energía solar es la moda en Europa. Aquí tenemos energía, lo que se llama los paneles solares casi gratuitos financiados por el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado se da cuenta que hay que incentivar empresas, hay que darle financiamiento y finalmente es el consumidor que va a pagar eso. En lugar de pagar la electricidad que consumimos ahorita vía internet, vamos a pagar un equipo que ha sido utilizado para transformar la energía solar. Ustedes ven toda la publicidad que encuentran en eso. No hay ninguna cláusula de arbitraje que se presente. ¿Por qué? Porque es el Estado que fija las condiciones. Cuando lleguemos a tener ese tipo de energía solar en el Perú, nos olvidamos del arbitraje, porque el monopolio del Estado que fijará las condiciones, en ese momento le dirá, es así, lo aceptan, y a cambio le damos una propina para que en lugar de que utilicen la energía, puedan utilizar la energía solar, pero a cambio le vendemos el equipo. Entonces, ya vemos cómo el Estado de una manera u otra soluciona los problemas de la sociedad, dando financiamiento e imponiendo sus condiciones. Simplemente para decirle con ese caso de que a veces el arbitraje es bueno, pero hay que ver, a mi entender, que no podemos generalizar el tipo de conflicto que se puede generalizar, que se puede dar. Yo tengo casos, por ejemplo, de casos de personas que han firmado contratos de exportación de equipos con el entendido de que solamente iban a enviar de repente al Perú, al otro país de América Latina, la mitad del pedido que les habían hecho. ¿Por qué? Porque ya se habían protegido con la cláusula de solución de conflictos, hasta que se haga, en primer lugar, que le ponen las cláusulas compromisorias en idiomas que no es el español. En segundo lugar, que le fijan tribunales arbitrales que no están en América Latina. Y en tercer lugar, que todas las condiciones resolutivas están en función de lo que pasa con que en el gobierno en el cual las ayudas que han recibido para hacer ese envío de mercadería se puedan dar o no en un tiempo que hayan previsto ellos. Entonces, una serie de elementos. Por eso que a mi entender, y eso es parte también de la experiencia que tengo, si hay la intervención del Estado para regular esto, que no sea una intervención básicamente ideológica, monopolista, sino que haya una mixtura de los dos elementos, sobre todo de escuchar a los especialistas y ver que el arbitraje nacional, como dijeron, popular hace un momento, no puede estar legislado con la misma norma del arbitraje internacional. Y por el momento ahí me quedo. Ok. Karina, ¿qué piensas de lo que ha dicho, bueno, de eso de la soberanía, de este tema de financiar los arbitrajes? Imagínate si acá en el Perú tuviéramos una persona que nos financie, ¿no?, el arbitraje a una entidad, por ejemplo. Ya eso ya se vería como corrupción, pero de arranque. O sea, acá ya estamos, ¿no?, con la corrupción, como que se diga a flor de piel, ¿no? Somos muy sensibles, ¿no?, en ese sentido. Entonces, ¿tú cómo lo verías? O sea, a mí me parece fantástico, ¿eh? Lo que pasa es que allá se está manejando, en los países desarrollados se maneja con que acá debería ser igual, ¿no? Porque la Constitución lo dice. O sea, primero la buena fe. O sea, yo no tengo que estar probando, mi palabra basta, ¿no? Pero acá no es así, ¿no? Desgraciadamente, y todos nosotros lo sabemos acá en el Perú, no es así. Entonces, ¿cómo verías tú que, imagínate, en un arbitraje,
venga alguien y nos financie, ¿no? O sea, nos financia, o sea, nos ponga el financiamiento del arbitraje para que la entidad pueda hacer el arbitraje. Bueno, sí, me parece una fórmula muy peligrosa por el factor humano. Hay gente que, pucha, se va a mantener firme, pero hay gente que no. El factor humano es determinante en todo, Rocío. Depende de la persona, porque el arbitraje es una bola de fuego, ¿no? Es como un milagro. Entonces tú, si eres bueno, lo usas para el bien, pero si eres malo, lo usas para el mal. Entonces es un tema de integridad, ¿no? Entonces, no te puedo decir cómo sería. Si yo estaría, en mi caso personal, haría lo mejor para las partes. Y eso tendríamos que buscar también de los otros árbitros. Mira, ahora la experiencia ahora de las JRDs, ¿no? Le paga el contratista, paga la entidad, ambos para resolver el conflicto. Y, por ejemplo, me contaron la experiencia chilena de que 0 arbitrajes y todo se resuelve con las JRDs y con cuadernos de obra electrónicos. Es decir, cada país va asumiendo sus experiencias. Pero definitivamente el tema del problema de la obra pública no es el arbitraje. O sea, para mí es el mismo Estado que no ha aprobado hasta el día de hoy un catálogo de precios y no se sabe cuánto cuesta una obra pública en el Perú. Bueno, en eso yo estoy de acuerdo contigo y como dijo en una conferencia hace poquito, ¿no? El miércoles creo, o el martes, una conferencia. Fernando Cantuarias. Fernando Cantuarias que dijo, ¿no? En y Gonzalo García Calderón. Claro, una misma avenida, ¿no? Que pasa por 3 distritos, para parchar un hueco, en el distrito A vale 15 soles, en el distrito B vale 10 soles, y en el distrito C vale 5 soles. Entonces, ¿cómo puede ser, no? Entonces, y ahí todo eso se presta a otra serie de interpretaciones. Y bueno, si es que hay algo que modificar, ¿no? O sea, no es necesariamente el tema del arbitraje ni la ley de contratación. Y yo creo que no tendríamos que modificar la norma. Sí, no tiene sentido. De repente, por ejemplo, las grandes obras internacionales, los grandes proyectos de inversión, esos no van a un proceso de selección. Se exoneran del proceso y es un grupo de funcionarios de Estado, es una entidad, no me acuerdo ahorita el nombre, es un grupo, antes era Proinversión. Ellos son los que seleccionan directamente a los proveedores internacionales. Yo creo que más bien principalmente las grandes proyectos de inversión, los temas de los recursos naturales tienen que ir a procesos de selección. No puede ser que solo determinados temas vayan y determinados no. Yo creo que todo debe ir a un proceso de selección, que sea el ojo público el que juzgue, el que observe, y tiene que salir en la televisión, en las redes, qué proceso de selección, qué obras, quién está ganando, quién es el contratista, a quién se le dio la buena pro, cuánto cuesta ese contrato, qué se va a hacer. No tiene por qué estar así entre líneas, ¿no? Por un grupo de funcionarios que dan la buena pro a empresas internacionales. Yo creo que todo debe ir a un proceso de selección. Y bueno, la experiencia de Michelle es pues excelentísima porque nos permite entender de que algunos años aquí pues vamos a ser financiados por un grupo corporativo y realmente esperemos. Y esperemos, porque muchos arbitrajes se caen justamente por falta de pago, ¿no? Sí. Así es. Voy a promover un fondo para el Perú. Me parece que me están haciendo una pregunta por acá, por interno, por el Facebook. Carlos, tú que eres docente universitario, me están preguntando qué cosas son las JRD, o sea, la Junta de Resolución de Disputas. Así de manera, así de manzanitas, ¿no? ¿Cómo lo podrías explicar al ciudadano de pie? Porque también es algo que no se conoce. Entonces, falta mucha información con respecto a eso. Entonces, la idea de este programa, la idea de invitarlos a ustedes, es que la gente vaya conociendo, ¿no? Y que todos estos casos se discutan y los veamos y que, bueno, saquemos algo bueno de todo esto. ¿Cómo nos podrías explicar a las personas así de a pie qué cosas es la Junta de Resolución de Disputas y qué beneficios tiene? Bueno, es un mecanismo alternativo novedoso porque tiene pocos años en nuestro país, por el cual especialistas, porque en realidad se habla de personas con conocimiento, años de expertise,
¿no? Adjudicadores que tienen profesiones diversas, ingenieros, sobre todo, pero también son importantes los abogados, quienes van a dar una opinión muy juiciosa, ponderada, después de un análisis sesudo, a la naturaleza de la controversia que tenga una entidad o un contratista, que lo más probable sea la futura decisión que adopte un tribunal arbitral en el caso de que fueran a un arbitraje, ¿no? Obviamente estos casos están en función de la cuantía, ¿no? Tienen que ser una cuantía de cierto monto para que puedan aplicarse este mecanismo alternativo, ¿no? Y también es con respecto a ciertas materias que están definidas todas en la ley de contrataciones con el Estado. Creo que la ventaja de este mecanismo es la calidad de los especialistas, ¿no? Que tienen conocimiento de obra pública y que pueden incluso, ¿no? Tener una mayor posibilidad de desplazarse, conocer in situ, ¿no? Las características de la obra y tomar una decisión bastante juiciosa, basada en los hechos, en los aspectos técnicos, etcétera, ¿no? Y creo que la Junta de Resolución de Disputas que viene detrás, ¿no? Porque la conciliación extrajudicial y el arbitraje han estado prácticamente desde el inicio, ¿no? Como mecanismos alternativos en la etapa de la ejecución contractual, que se esperaba que en un momento la conciliación se convierta en la primera opción, ¿no? En frente a controversias del Estado, ¿no? Para que el Estado supuestamente evite arbitrajes donde pierda ya desde el inicio, porque ya se sabía que iba a perder y mejor opte por la conciliación. Sin embargo, la conciliación no ha terminado por arraigar y bien la Junta de Resolución de Disputas está tomando ese protagonismo, ¿no? Convirtiéndose en una dupla con el arbitraje, ¿no? Yo esperaría que, así como tiene éxito la Junta de Resolución de Disputas, también la conciliación sea considerada como una opción decisiva para algunos arbitrajes innecesarios que el Estado deba recorrer, se eviten, utilizando el dinero del erario público, ¿no? Y se pueda llegar a un acuerdo, pero no termina de darse porque todavía hay temor por parte de los procuradores y de personas que están en la entidad de conciliar, que lo puedan ver como un elemento luego de evaluación, de juzgamiento por parte de control interno de la propia Contraloría, ¿no? Así es, ¿no? Los procuradores efectivamente tienen muchísimo miedo de conciliar, ¿no? Y no lo quieren hacer quizás porque no tengan el permiso, o sea, no se sabe, la verdad, pero tienen muchísimo miedo. Ahora, vemos que todo este tema de la contratación con el Estado viene con un contrato de adhesión, o sea, el contratista no puede hacer mucho, ¿no? Con respecto a eso. Y bueno, ya para ir haciendo la ronda ya de la reflexión final, toquemos este punto y toquemos también el punto ya en sus reflexiones finales, es si el arbitraje está siendo efectivamente una justicia privada o si simplemente está ayudando a lo que hablamos en un inicio, al acceso de justicia, ¿no? Que obviamente es un derecho humano, ¿no? Y por ahí la reflexión de cada uno, por favor. Empezamos así, Karina, Michelle, Carlos, por favor. A Michelle le toca, Michelle. Bueno, gracias por la presencia. Tu reflexión final y con respecto a ese punto, porque casualmente ya son las 7. Así que... Bueno, brevemente, es un mecanismo de acceso a la justicia, estoy de acuerdo. Que es justo e injusto depende del Estado que establezca la norma. Segundo punto, la ley de contratación del Estado puede incluir unas cláusulas de arbitraje, pero no a la inversa. ¿Okay? O sea, seamos claros en eso, no podemos modificar la Ley General de Arbitraje para meter la contratación del Estado, esa es la inversa. Ya Modifiquemos la Ley de Contrataciones para meter una cláusula de arbitraje o cómo solucionar los problemas, y eso resuelve el problema. Entonces, y sobre los puntos de los avances que se tratan en otros países, yo creo que podemos comenzar ya a hacer un grupo de reflexión, cómo podría ser el avance del arbitraje en Perú. No para asegurar los ingresos de los árbitros, evidentemente, sino para contribuir al avance del arbitraje desde el punto de vista técnico. Y es todo. Gracias. Me parece muy bien y, bueno, yo los voy a volver a invitar porque tenemos que hablar de mediación, que es algo que se maneja mucho en Europa y en Estados Unidos, y nosotros todavía estamos ahí quedándonos un poquito, ¿no? Entonces tenemos que sacarlo a la luz y tenemos que hablarlo. Así que los voy a volver a invitar. Karina, tu reflexión final, por favor. Bueno, para que se ha consultado a los procuradores y el procurador del principal ministerio que arbitra más
resultado. Entonces se tiene que consultar a los procuradores, a los árbitros, a todos los actores con la finalidad de hacer un proyecto eficiente, o de repente solo mejorar aquello que es necesario, ¿no? Y además tenemos que identificar cuál es el problema. El problema es el arbitraje, los mecanismos alternativos es el problema, si son aquellos que ayudan a la audiencia. Claro. De ninguna manera, o sea, más bien son mecanismos rápidos, eficientes, y lo pagan las partes porque somos profesionales especializados en resolver conflictos y de manera rápida. Hablas tú de acceso a la justicia, pero también hablemos del tiempo en que se resuelven los conflictos. ¿Es válido resolver un conflicto más de 3 meses? Imposible. Las empresas quiebran, fracasan. Entonces, es importante el tema de identificar quién es el origen del problema. Me parece muy bien. Y bueno, en cuanto a procesos, tengo procesos constitucionales que duran 11 años, o sea, es una vergüenza. Y estamos hablando de procesos constitucionales. Así que imagínense, ¿no? No hablemos de los otros, ¿no? Carlos, tu reflexión final, por favor. Claro, bueno, las obras humanas siempre son perfectibles. Qué duda cabe que la justicia alternativa, el arbitraje, la conciliación también, pero efectivamente tiene que ser hecho por especialistas, no con un criterio ideológico, sino con un criterio técnico, y efectivamente entender que la naturaleza de la contratación pública tiene que ser materia de una reflexión sistemática y no simplemente hacer algunos cambios, ¿no? Sobre todo quieren corregir lo que es la parte de la ejecución contractual, cuando de repente el problema está en el origen, ¿no? Desde el expediente técnico, todo el enfoque inicial, cómo se va desarrollando, ¿no? Esas primeras etapas. Entonces, es un tema que los especialistas pueden dar grandes luces sobre el particular, y creo que quien esté promoviendo este proyecto debe reconocer que el elemento técnico por encima del ideológico tiene mayor importancia aquí. Bueno, totalmente de acuerdo, y efectivamente, bueno, vuelvo a meter algo de política, vemos que en nuestro gabinete no son técnicos, ¿no? O sea, la gente está puesta allí y ya vemos los escándalos diarios, ¿no? Del ministro actual de Justicia, el viceministro que renuncia, porque el viceministro sí es técnico y el otro no, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no están llamando a gente técnica para manejar y menos van a llamarlos para manejar normas, ¿no? Que después las va o no a aprobar el Congreso, ¿no? Y instituciones tan importantes como los medios alternativos. Bueno, vuelvo a decir que los invito, por favor, para otro martes, vamos a ver qué martes, coordinamos para hablar del tema de mediación, que es bastante importante, y creo que eso nos puede ayudar un poquito a mejorar el acceso a la justicia en este país. Bueno, con esto los dejo. Muchísimas gracias a todos por vernos acá en Divina Justicia. Nos vemos el próximo martes a las 6 p.m. como siempre. Y muchísimas gracias, Michelle. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Karina. Y un besote a todos. Muchas gracias. Nos vemos el próximo martes. Rocío, por promover los mecanismos alternativos y que la gente y la audiencia conozca de sus beneficios. Esa es la idea, ¿no? Ir poniendo un granito de arena para que la gente vaya conociendo y no le sea tan raro el asunto y lo pueda manejar bien, ¿no? Y, bueno, como dijo Carlos también, el acceso a la justicia. Eso es muy, muy importante. Muchísimas gracias. Gracias, Rocío. Bueno, nos vemos, Rocío. Muchas gracias, Carlos, Michelle, Karina. Nos vemos. Un besote. Y todos ustedes nos vemos el próximo martes, como siempre, a las 6 p.m. acá en Divina Justicia. Chao. Chao, nos vemos. Gracias.